Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy llegamos al último día de la novena de la Virgen del Carmen, esta vocación mariana muy antigua, de la cual en el siguiente video les he spoileado desde ya. Estaremos hablando un poquito sobre la historia de esta vocación mariana. Y para empezar, como todos los días, veremos el título que nos depara en este último día de la novena, el día noveno, valga la redundancia, de la Virgen del Carmen y la motivación que corresponde a este día. Dice: dichosa tu María, modelo de santidad. Dichosa tu María, modelo de santidad. Y ya creo que esto lo he mencionado en varias novenas, pero no está de más mencionarlo nuevamente. Y es que la Santísima Virgen María es el modelo de santidad ideal para cualquier persona, hombre o mujer. Y sobre todo, la mayoría, por no decir que muchos de los santos, han tenido una gran relación, una estrecha relación con la Santísima Virgen María. Si es sin ninguna advocación o con una vocación, eso depende de cada santo en su momento, pero la mayoría, por decir que todos, han tenido una relación en mayor o menor medida con la Santísima Virgen María. Y de ahí viene esa parte interesante que podemos mencionar en este día número 9 de la novena con respecto a la Santísima Virgen como modelo de santidad. Pasemos a la motivación de hoy. Queridos hermanos, Dios es el santo, y como Él nos ha creado a su imagen y semejanza, esta santidad es ideal que Él quiera para nosotros. Como lo quiso para su Hijo, es el Espíritu de Dios el que nos hace santos. María siempre agradó al Señor y nos sirve de modelo de santidad. Concluimos entonces la novena de la Virgen del Carmen contemplando y aclamándola como dichosa tú María, modelo de santidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para todos los días. Te invocamos, Virgen del Carmen, estrella del mar, Madre de nuestra Iglesia, para que bajo tu amparo podamos proclamar con la fuerza del Espíritu Santo a Jesucristo vivo, Evangelio del Padre y camino de salvación para todos los pueblos, para que a partir de comunidades vivas y dinámicas de toda la Arquidiócesis de Panamá nos hagamos discípulos de Jesús Maestro y formadores de discípulos, y nos comprometamos en la construcción de una sociedad más humana y justa. Amén. Y el día de hoy, día ya número 9 de la novena de la Virgen del Carmen, tenemos el siguiente texto bíblico, y es Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, o el libro de Revelaciones, capítulo 12, versículo 1. Recordemos que este es el Apocalipsis de San Juan, el texto bíblico que está el último libro de la Biblia, ya sea católica o protestante, es el último libro que tenemos en ambas. El último libro del Nuevo Testamento y el último libro de toda la Biblia. Vamos a leer qué dice el texto de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer vestida de sol como... Voy a leer de nuevo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Este texto se lee en los misterios gloriosos, que no recuerdo ahorita si es el cuarto o el quinto misterio glorioso, creo que es el cuarto, que se lee así como lo comencé a leer yo. A veces la fuerza de la costumbre hace que uno lea las cosas, y no las lea. Entonces, por eso dice la corrección, porque realmente el texto decía: y apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol como en un vestido. Y yo iba a decir: apareció en el cielo una señal grande, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Eso es lo que dice el cuarto o quinto misterio glorioso, que es del Santo Rosario. Pero bueno, dejando aclarado ese punto, quiero compartir con ustedes mi opinión con respecto a este texto. Este texto habla mucho y se puede interpretar de dos formas, y las dos formas son igual de válidas. Recordemos que el libro de Apocalipsis o de Revelaciones, Apocalipsis según San Juan,
Es un libro lleno de simbología y la carga simbólica es demasiado alta. Podríamos decir que hasta para mi consideración personal es muy alta, no en la forma despectiva, sino en los caminos que uno puede tomar utilizando herramientas como libre interpretación o como que cada quien es libre de interpretar un libro como este. Y les digo por qué y me hago hincapié en este texto ahorita. Porque este texto para algunos puede representar que es una descripción de una mujer que representa a la iglesia. Y otros, como los católicos, nosotros los católicos decimos, ahí está la Santísima Madre, la Virgen María descrita. Pero ambas interpretaciones para la Iglesia Católica son exactas, son correctas. Por eso digo, depende de la óptica con que estemos viendo el texto bíblico, en este caso, este en particular de Apocalipsis de San Juan, capítulo 12, versículo 1, cómo veamos a esta mujer. Y al final, lo que le puedo compartir así a grosso modo de esta parte, aparte de lo del comentario de que las interpretaciones que tiene este texto, está cómo se nota, viéndole la interpretación de la Santísima Virgen María descrita en este texto de San Juan, de Apocalipsis según San Juan, es la parte de esa mujer que en otras apariciones marianas aparece de esta misma forma, una mujer envuelta en sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Y si hacemos un poquito de memoria, haciendo un paréntesis con respecto a la novena de la Virgen del Carmen o la Virgen del Monte Carmelo, esta forma nos recuerda a una novena que también vamos a hacer próximamente, ya casi a finales de año, Dios primero, y si nos da vida y salud, que es la novena a la Virgen de Guadalupe, esta advocación mariana en la cual ella se aparece de esta forma, con esta descripción, bajo esta descripción del libro de Revelaciones o de Apocalipsis. O sea que hemos visto esta manifestación recrearse en nuestros tiempos, muy cercanos a nuestra realidad. O sea, a nuestra realidad me refiero a nuestro tiempo que estamos viviendo nosotros, todos los que escuchamos este video. Pero más allá de eso, solamente lo traía como datos curiosos de este texto. Y como les comentaba, la Iglesia siempre habla de este texto como una interpretación de reflejo de la Santísima Virgen, que está llena de majestad y de gloria, pero no gloria porque ella tiene algún poder especial o ella es una diosa, sino porque ella está envuelta en el sol y ese sol es Cristo, porque al final una devoción mariana, el amor que le tengamos a la Santísima Virgen se traducirá y se debe traducir en una relación cristocéntrica, así como la Santísima Virgen también tenía esa relación donde su centro era su Hijo Jesucristo. Por eso ella quedó con el título de Madre de Dios, la Theotokos, también como Reina del Cielo y Madre de la Iglesia, y tantas otras vocaciones y otros nombres que ha recibido a lo largo de los siglos, como la Virgen del Carmen o la Virgen del Monte Carmelo, ese título tan hermoso a la Santísima Virgen, que es una de las vocaciones más antiguas que hay en la Iglesia Católica con respecto a la Santísima Virgen. Pero bueno, eso lo haremos un poquito más en el material extra que estaremos compartiendo con ustedes el día de mañana o en la próxima grabación para los que escuchen ya esto en diferido. Bien, aquí me quedo en este día con esta pequeña reflexión de cómo se ve reflejada esta mujer. También podemos reflejar a la Iglesia, esa Iglesia reflejada como la mujer, en tanto cuanto la Iglesia Católica también enseña y profesa que la Iglesia es la esposa mística de nuestro Señor Jesucristo, en la cual nosotros nos esposamos no como lo conocemos terrenalmente, sino como una entrega, una elección libre y voluntaria de seguir a nuestro Señor Jesucristo, así como una esposa sigue a su esposo siendo él cabeza del hogar. Y bien, el texto en sí nos describe a esa mujer que puede ser tanto, como ya hemos visto, la Iglesia, como ya hemos visto la Santísima Virgen. Y, como vuelvo y repito, ambas interpretaciones aceptadas por la Iglesia Católica. Nuestros hermanos cristianos no católicos solamente, podríamos usar el término, avalan el hecho de que esto describe a la Iglesia o describe a
a la iglesia, sí, a la iglesia perseguida, a la iglesia sufriente, porque si leemos más allá este texto, va a hablar del dragón, que se lo trata de comer al niño, que la mujer está sufriendo con dolores de parto, etcétera, 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 etcétera. Así que bueno, tengamos en cuenta este texto, un texto que para los católicos, la mayoría, por no decir que todos, lo consideramos muy mariano y vuelvo y repito, está puesto en los misterios gloriosos del Santo Rosario, si no me falla la memoria, entre el cuarto o quinto. Pasemos a la reflexión del día hoy, último día de la novena de la Virgen del Monte del Carmen. La misión maternal encomendada a María invita constantemente al pueblo de Dios a dirigirse con fidelidad y confianza a aquella que está siempre dispuesta a acoger sus oraciones con amor de madre y con eficaz ayuda de auxiliadora. Otra vocación mariana. María Auxiliadora. Acá hago otro paréntesis de nuevo. Y este título de María Auxiliadora es al cual se refiere San Juan Bosco, una novena que haremos también, si Dios permite, próximamente. Bueno, no tan próximo, pero sí lo haremos en su debido momento. Continúo leyendo. Por eso el pueblo de Dios la invoca como consuelo de los afligidos. Otra advocación mariana que encontramos dentro de las letanías marianas. Consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos. Continúo leyendo. Salud de los enfermos, refugio de los pecadores. Ambas también pertenecen a las letanías marianas. Para obtener consuelo en la tribulación, alivio en la enfermedad y fuerza liberadora. En el pecado, fuerza liberadora del pecado, podríamos decir, y en la verdad. Ella, o sea, la Santísima Virgen María, la libre de todo pecado, conduce a sus hijos a vencer con energía y determinación el pecado, y hay que afirmarlo nuevamente. Esta liberación del pecado es la condición necesaria para toda renovación de las costumbres cristianas. La santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantarse o a levantar sus ojos hacia María, la cual brilla como un modelo de virtud ante toda la comunidad de los elegidos. Y aquí me detengo. Ahora, con esta información podemos darle sentido a María. Dichosa tú, María, modelo de santidad, porque ella brilla y ese reflejo es de Cristo, que es el santo de los santos. El reflejo de la luz de Cristo se refleja en su madre y en su madre nos llega proyectada esa luz que es la luz que se genera, digámoslo así, o proviene de nuestro Señor Jesucristo. Al final, eso es lo que es la santidad. Y en ese ejemplo de la Santísima Virgen podremos encontrar un camino conforme a la voluntad de Dios. Esa criatura, la Santísima Virgen María, que llevó a la máxima expresión posible a hacer la voluntad de Dios. Continúo leyendo. Y se trata de virtudes muy concretas. 1. La obediencia generosa, el fiat de la Santísima Virgen. La humildad sincera, no sentirse que ella era la Madre de Dios, simplemente cumplir con su misión. La solícita caridad, ese amor de entrega por su Hijo y al servicio de su familia. La sabiduría, todas las cosas que ella veía la guardaba en su corazón. La reflexión, todas las cosas que guardaba en su corazón las meditaba y las conservaba en ese corazón de ella, en el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen. La verdadera piedad en ese servicio y entrega a los apóstoles también, y ese acompañamiento que le dio a la iglesia naciente. La fortaleza en el destierro, cuando ellos se sintieron acechados, cuando nuestro Señor Jesucristo se fue a los cielos y ellos se ocultaron por miedo de ser perseguidos. Ella se mantuvo en medio de ellos orando, esperando al Paráclito, al defensor, al prometido por nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, fortaleza en el destierro y en el dolor. Y eso también aplica muchos testimonios a lo largo de los siglos de personas enfermas que le piden intercesión a la Santísima Virgen, incluso santos que sus madres le pidieron y encomendaron y consagraron sus hijos a la Santísima Virgen, que hoy en día son santos por esa intervención de la Santísima Virgen María en la vida de cada uno de ellos, incluso desde muy temprana edad. La pobreza llevada con dignidad y confianza en el Señor.
esa pobreza que ella vivió desde el inicio hasta el último día de su vida. En el inicio, cuando fue elegida como madre de Dios, y nunca tuvo reparo en tener a su hijo en un lugar tan humilde como un establo, un pesebre. Pero para ella lo importante era la misión y era su hijo. Continúo. El vigilante, dice, el vigilante el vigilante cuidado hacia su hijo desde la humildad de la cuna hasta la dureza de la cruz. Y aquí me detengo también haciendo un comentario con respecto a esto. Es lo que hablamos ahorita, esa vigilancia, protección. Hay algunas narrativas o imágenes que incluso sacan de los evangelios apócrifos, que hablan que muchas veces Jesús se caía y se tropezaba y la Santísima Virgen iba a su socorro. Y aquí les invito a ver otra novena que está en el canal de YouTube, a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Esta novena que hicimos, que al igual que conjunto al título de María Auxilio de los Cristianos, esa Madre del Perpetuo Socorro no se cansa de socorrer a cada uno de nosotros, siempre y cuando nos acerquemos a ella con un corazón humilde y sincero, buscando primero que todo nuestra conversión y nuestra santidad para ayudar a otros en ese camino a la santidad. Igual, también hay una imagen que nos refleja hasta nuestros días eso del auxilio de la Santísima Virgen, de ese acompañamiento a su hijo en todo momento, y es la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro. Aquí en el canal también van a encontrar una explicación sobre la imagen muy detallada que hicimos para compartirles a cada uno de ustedes. Que eso es también un reflejo histórico de cómo era vista nuestra Madre del Cielo con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Continúo leyendo. La delicadeza en el servicio, la pureza virginal y el fuerte y casto amor esponsal. Y aquí me detengo, son atributos que ella tenía. La delicadeza del servicio era la atención a los detalles, estar pendiente de nuestro Señor Jesucristo, y después cuando ella es encomendada por nuestro propio Señor Jesucristo en la cruz del Calvario a el discípulo amado. Desde ese momento ella se dedicó a trabajar, a ayudar a madurar lo suficiente mientras que ella estuviera en este mundo con la iglesia naciente, a colaborar con la iglesia naciente. También la pureza virginal, lo que enseña la Iglesia Católica como dogma de fe. La Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. Y el fuerte y casto amor esponsal. Entre José y María no hubieron más hijos, se mantuvieron castos hasta cada uno ya dar esa partida al cielo. Continúo leyendo. De estas virtudes de la madre se deben adornar los hijos, que con tenaz propósito contemplan sus ejemplos para imitarlos en la propia vida. Y aquí me detengo un momento para ver y para comentarles esa aplicación, ¿no? Toda madre está invitada a imitar a la Santísima Virgen. También los padres, ojo, no solamente las madres, pero en este caso estamos hablando de las madres. Y esa madre que se vuelve ese eco para que los hijos, sea hombre o mujer, imitemos esas virtudes a la Santísima Virgen María. Que hoy las madres del mundo se preocupen por imitar a la Santísima Virgen María en todos los puntos que ya hemos tratado anteriormente. ¿Para qué? Para buscar su propia santificación y el bien de las almas, y sobre todo la gloria a Dios. Continúo leyendo. En tal progreso en la virtud aparece como consecuencia y fruto maduro de aquella fuerza pastoral que brota del culto tributado a la Santísima Virgen María. Pasemos entonces a la pregunta del último día de la novena para dialogar, dice acá, que dice, ¿cómo imitar la santidad de María? Wow, una pregunta que queda bastante grande, la repetiré de nuevo. ¿Cómo imitar la santidad de María? Hay un libro que puedo recomendarles, se llama La imitación de María. Es un libro bastante corto, sencillo de leer,
pero que nos invita a esa forma de cómo ver a la Santísima Virgen como ese modelo de santidad. Ojo, vuelvo y repito, no aplica solo para mujeres, también aplica para hombres. Así que mi recomendación respondiendo a esta pregunta, ¿cómo imitar a la santidad de María?, es que si tienen la oportunidad de conseguirse ese libro, La imitación de María, déjenme buscarlo aquí, déjenme un momentito, voy a mi biblioteca. Y es como si el libro, bueno, no el libro no estuviera escuchando, pero sí la Santísima Virgen, porque me lo encontré súper rápido. Dice, el libro se llama La imitación de María, el secreto de ser bendecido por Dios. Y es escrito por el padre Luis Erlain CMF. CMF dice acá, pues creo que es el título que corresponde al sacerdote. El padre se llama Luis Erlain y el libro se llama La imitación de María, el secreto de ser bendecido por Dios. La editorial es de los claretianos, para que lo tengamos en cuenta allí, que tal vez nos dé más luces para responder la pregunta del día de hoy, el último día de la novena, de cómo imitar la santidad de María. Pasemos a las preces de este último día, día número 9, a la vocación mariana, la Virgen del Carmen o la Virgen del Monte Carmelo. Hermanos, Dios llama hoy a sus hijos e hijas a una profunda renovación espiritual y apostólica que nos lleve a la santidad, teniendo a María como modelo de santidad y bajo la devoción de la Virgen del Monte Carmelo, invoquémosla con las siguientes deprecaciones. Sé nuestro amparo amoroso, Virgen del Monte Carmelo, Virgen del Monte Carmelo. Para que todos los cristianos respondamos en la Iglesia generosamente a su vocación, a la santidad y al igual que María, seamos auténticos discípulos de Jesucristo, escuchando su palabra y practicando los sacramentos y obras de caridad. Ven con nosotros a caminar, Flor del Carmelo, ven, para que te dignes renovar en todos nosotros las gracias del bautismo y la santidad sea un ideal permanente en nuestra vida, cultivada desde los hogares, las escuelas y las parroquias. Sé nuestro amparo amoroso, Virgen del Monte Carmelo, Virgen del Monte Carmelo. Para que todos los sacerdotes, los religiosos y las religiosas con su testimonio sean estimulados para el seguimiento a Cristo. Ven con nosotros a caminar, Flor del Carmelo, ven. Por los aspirantes al ministerio sacerdotal y la vida religiosa, para que comprendan la grandeza de su llamado y se decidan con entusiasmo a seguir a Cristo. Sé nuestro amparo amoroso, Virgen del Monte Carmelo, Virgen del Monte Carmelo. Para que los jóvenes se esfuercen en ser santos en su noviazgo y en las diversiones. Ven con nosotros a caminar, Flor del Carmelo, ven. Para que nuestras oraciones ayuden a los fieles difuntos a purificarse definitivamente de sus pecados a fin de que puedan entrar en la asamblea de los santos. Sé nuestro amparo amoroso, Virgen del Monte Carmelo, Virgen del Monte Carmelo. Y aquí ahora vamos a poner cada una de nuestras intenciones traídas para este último día de la novena de la Virgen del Carmen. No solo pidamos por las intenciones aquí o por nuestras intenciones particulares, sino también por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio y por todo aquel que necesite oración en esta noche, que esté en algún tema, ya sea económico, espiritual, de salud. Ven con nosotros a caminar, Flor del Carmelo, ven. Y ahora pasemos a la oración final para todos los días de la novena de la Virgen del Carmen. Santísima Virgen del Carmen, jamás podremos corresponder dignamente a los favores y gracias que nos has hecho al darnos tu santo escapulario. Acepta nuestros sencillos y sentido agradecimiento, ya que nada te podemos dar que no sea digno de ti y de tus favores. Te ofrecemos nuestro corazón con todo su amor y toda nuestra vida, que queremos emplear en el amor y servicio de tu Hijo y Señor nuestro, y en propagar tu dulce devoción. Procura que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales Dios nuestro Padre nos hace convivir y relacionar, estimen y agradezcan tu gran don, vistiendo el santo escapulario, y que todos podamos vivir y morir
en tu amor y devoción. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.